Hola a todas, todos. Yo soy Naomi Villa y esto es Loca Feminista. Después de una pausa al análisis del texto del segundo sexo, porque hice un video de abuso y acoso sexual, ahora sí regresamos, estamos de regreso con todo y además con un tema súper interesante porque vamos a hablar de los derechos políticos de la mujer, especialmente del voto. Antes de iniciar les recuerdo que este es un podcast que está grabado en Spotify y en YouTube para que ustedes decidan dónde quieren verlo. También Loca Feminista tiene un Instagram donde me mandan todas sus preguntas, todos sus comentarios, cualquier cosa que me quieran contar y yo ahí les contesto. Y también está en Twitter, donde pues retuiteo y hablo un poco acerca de las noticias que han sucedido a lo largo de la semana, para que también estén al pendiente. Para recordar un poco, en el episodio pasado hablamos sobre la historia de la mujer, especialmente como en el 1900, y platicamos un poco acerca de pues su entrada al trabajo forzado, cómo fue explotada la mujer, no solo por ser una trabajadora, sino especialmente por ser mujer. Y también hablamos un poco acerca de la reproducción, cómo se fue haciendo mucho más soportable para que la mujer pudiera tener un trabajo y además cuidar de una casa. Y entonces ahora vamos a hablar acerca de los derechos políticos, cómo la mujer fue ganando los derechos que tenemos ahora, especialmente en el del voto, cómo fue cambiando la perspectiva social que se tenía de la mujer y cómo esto se fue pasando a las leyes. Y esta historia, la historia de nuestros derechos políticos, va de la mano con la historia del trabajo de la que hablamos en el episodio pasado. Entonces, no vamos a iniciar en 1900, vamos a regresarnos un poco atrás. Y este poco atrás es en 1870, o sea, 30 años antes. Ok, entonces en 1870, Stuart Mill pronuncia el primer alegato a favor del voto femenino que se ha pronunciado jamás. Él dice que si un sexo es superior a otro, en este caso el del hombre sobre el de la mujer, estamos poniéndole un obstáculo a la humanidad. En Francia, en 1880, o sea, ya estamos diciendo 10 años después, el Congreso Socialista proclama la igualdad de los sexos. Y 10 años después de eso, en 1890, se reúne por primera vez el Congreso Feminista, que le da su nombre al movimiento feminista. Todo esto es en Francia. Y es hasta 1932, o sea, 50 años después, que el Congreso empieza a discutir acerca del voto de la mujer. Se aprueba con 319 votos a favor y solo 1 en contra. Y cuando ya está a punto de pasar, el Senado decide debatir al respecto. Platican como por 3 días y al final de estos 3 días deciden que no va a pasar. O sea, que no se va a aprobar el voto a la mujer en 1932. Estamos hablando de 50 años después de que iniciaran estas como protestas. Y para explicar su decisión dan varias justificaciones que son absurdas. Como por ejemplo que aman demasiado a las mujeres como para dejarlas votar, o que si las mujeres empezaran a votar perderían su encanto. Pero de manera más seria realmente tienen otros argumentos que son igual de horribles, diciendo que el lugar de la mujer realmente está en la casa, que las discusiones políticas entre parejas pues provocarían que se separaran, que se molestaran. También se dice que como las mujeres son diferentes a los hombres no podrían tener este derecho, que como ellas no hacen servicio militar no tendrían por qué opinar. Muchos se preguntan si votarían las prostitutas, o sea, si dejan que las mujeres voten, votarían las prostitutas, porque al parecer son como una clase inferior a las mujeres, entre comillas. Y otros, con su superioridad masculina, dicen que pues votar es una carga y que las mujeres no son dignas de ello, que no es un derecho, que es una carga. Dicen que son menos inteligentes, menos instruidas que el hombre y que por ende ellas votarían por lo que les dijera su marido, así que no tiene ningún chiste que se les otorgue el voto a la mujer. Y no es hasta 1945 que en Francia se le da el voto a la mujer. 1945. O sea, Simone de Beauvoir está escribiendo esto 4 años después. Es absurdo. Y de verdad que no llevamos ni siquiera 100 años de voto. Ni siquiera 100 años. De todas las luchas por el voto que se hicieron alrededor del mundo, en el texto Simone de Beauvoir habla de las que más le interesan a ella, que son la de las mujeres inglesas y de las mujeres rusas. En Inglaterra, las mujeres empezaron a juntar en 1903 y ahí se crea la Women's Social and Political Union, o por sus siglas la WSPU, o en español, que es la Unión Social y Política de las Mujeres. Y es la primera vez en la historia que se ve que las mujeres intentan un esfuerzo para unirse como mujeres, por ser mujeres. Están luchando por su sexo en común. Y eso es la primera vez en la historia que se ve, 1903. Y durante 15 años, ellas desarrollan una política de presión ante el sistema que de Beauvoir dice que le recuerda como a Gandhi. Ellas van e invaden reuniones en donde el Partido Liberal se está reuniendo, con pancartas que se leen que dicen como
arriba el voto femenino, el voto para la mujer, celebran reuniones en vía pública y hablan y gritan y protestan, organizan conferencias y de hecho en el curso de las manifestaciones insultan policías, los atacan a pedradas y todo esto con el objeto pues de molestar, de crear procesos. Obviamente eran detenidas y una vez en la cárcel ellas aplicaban huelga de hambre y así lograban que las dejaran salir. También recaudaban fondos y realmente juntaron a millones de mujeres y de hombres que apoyaban la causa, tanto que en 1907, 4 años después, o sea, súper rápido, no como en Francia, 200 miembros del Parlamento inglés ya constituyen un comité para el sufragio de la mujer y cada año ellos presentan un proyecto de ley en el que pues están a favor del sufragio femenino y todos los años se niega, todos los años se rechaza. Pero a partir de 1907 ya tenían un grupo de personas en el Congreso que luchaban a favor de esto. Ese mismo año, en 1907, la WSPU, este grupo de mujeres, organiza la primera marcha en el Parlamento y entonces obviamente detienen a muchísimas mujeres y se ponen en huelga de hambre, las liberan y una vez que son liberadas hacen una super manifestación y en la que va una mujer montada en un caballo lleno de cal, o sea, blanco, que representa a la reina Isabel, así súper loco, y hacen esta super manifestación. Y el 18 de julio de 1910, el mismo día que se va a presentar esta propuesta de ley acerca del voto y el sufragio femenino, estas mujeres organizan un desfile de 9 kilómetros por las calles de Londres. Y aún así se rechaza este proyecto, no se le da el voto a la mujer, y es ahí cuando ellas adoptan una táctica mucho más violenta. Empiezan a incendiar casas deshabitadas, a romper y quemar cuadros, siguen arrojando piedras contra la policía, peleándose con ellos, interrumpen todos los discursos, todas las pláticas, entran e interrumpen todos los discursos de Lloyd George y esto hace que las mujeres interrumpan las actividades comunes de los hombres, que ya no sea soportable la vida sin ponerles atención. Y listo, el voto es concedido a las mujeres hasta 1918, o sea, 8 años después de esto, pero además es concedido muy superficialmente y restringido, y ya después se le da en 1928 completamente. Y ahora, por otro lado, en Rusia, a lo largo de la guerra ruso-japonesa, las mujeres reemplazan a los hombres en muchísimas cosas y en muchísimos oficios. Ellas adquieren conciencia de sí mismas y esta cosa llamada la Unión Rusa por los Derechos de la Mujer reclama la igualdad política de ambos sexos, o sea, de la mujer y del hombre. Y como Lenin pues era marxista y es fiel a la tradición marxista, él vincula la libertad de las mujeres con la libertad de los trabajadores, que es por lo que lucha el marxismo, y entonces hace que pues las mujeres y los hombres sean completamente iguales. Les concede a la mujer igualdad política y económica, y de hecho en la Constitución de 1936, que ya es un poco adelantado, pero aún así, se estipula que en la URSS la mujer goza de los mismos derechos que el hombre en todos los dominios de la vida económica, oficial, cultural, política y pública. Además, algo en lo que sí estaba súper avanzado la URSS es que reconocía la vida materna y todo lo que hacía la mujer en la casa como algo de carácter social, en lo que todos tenían que participar. De hecho, los cuidados y la educación de los niños y adolescentes eran responsabilidad de toda la sociedad, no solo de la madre, y esto le quita una carga muy fuerte a la mujer para que pueda encargarse de su oficio y de su trabajo. Y de hecho las mujeres en la Unión Soviética estaban súper involucradas en la política. De hecho, se dice que había 450,000 mujeres diputadas en todas las regiones, distritos, ciudades y aldeas, o sea, en todos lados, unidos, había 450,000 mujeres participando, muchísimo. Sí, la lucha de las mujeres inglesas y de las mujeres rusas fueron las que más le interesaron a de Beauvoir, pero ella también menciona la lucha de Estados Unidos, que en Chicago por primera vez se ve reunirse a las mujeres para liberar a su sexo, y esta asamblea se convierte en el Partido de las Mujeres. Y de hecho en 1917 estas sufragistas inventan una nueva táctica que no se había visto alrededor del mundo, y es que ellas se instalan como en la puerta de la Casa Blanca y se encadenan a las rejas para que no las puedan quitar. A muchas las detienen y ellas hacen la huelga de hambre para que las puedan liberar. Y ahora sí, ya terminamos con la historia, ya podemos concluir. Y de Beauvoir dice que en conclusión de todo,
de todo lo que hemos hablado de la historia, pasando por las sociedades originarias, pasando por la Edad Media, después la Revolución Francesa y la obtención del derecho, de Beauvoir dice que toda la historia de las mujeres la han hecho los hombres. Y para explicarlo un poco mejor, cito, ella dice: al igual que en Norteamérica no hay un problema negro, sino un problema blanco, y que el antisemitismo no es un problema judío, sino un problema nuestro, así también el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. Ok, y voy a explicar esto más a profundidad, porque estoy de acuerdo. Y no creo que de Beauvoir esté minimizando las acciones que tomaron las mujeres para su libertad. Y tampoco creo que ella está diciendo que estas acciones las hicimos por los hombres, sino lo que está diciendo es que no es nuestra culpa todo lo que pasamos y toda nuestra historia. Toda nuestra historia de opresión es culpa de los hombres, porque no puede ser de otra manera, porque nosotros no culpamos a los negros de ser esclavos. Así, de esa misma manera, nosotras no tenemos la culpa ni la responsabilidad de toda nuestra historia de opresión. Y creo que eso es lo que está diciendo de Beauvoir en ese párrafo. Y para explicarlo, ella hace un recuento de todas las posiciones que hemos tomado las mujeres por culpa de los hombres y por cómo se ha desarrollado la historia de los hombres, pero es su responsabilidad. Nuestra historia de opresión es su responsabilidad y su culpa. Y entonces dice, por ejemplo, que primero fuimos diosa madre porque los hombres le tenían miedo a la naturaleza. Después ellos consiguen modelar el bronce y entonces empieza el patriarcado y empieza como nuestra sumisión. Después nuestro estatus y nuestra como posición en la sociedad se va manipulando por la familia y el Estado, que son las dos cosas que maneja el hombre y que son de su posesión, la familia y el Estado. Después el cristianismo, también puros hombres. Con el cristianismo cambia cómo nos ve la sociedad y cómo nosotras nos movemos en sociedad. Y por último, con la revolución técnica, que también hicieron los hombres, es cuando llega la emancipación de las mujeres, nuestra libertad. Pero toda esta historia es responsabilidad de los hombres. Entonces, esta frase sí la voy a leer porque me encanta, pero básicamente de Beauvoir dice que los verdaderos mandos del mundo jamás han estado en manos femeninas. Dice que las mujeres nunca han actuado sobre las técnicas ni sobre la economía. No han hecho y deshecho estados, no han descubierto mundos, como los hombres. Dice que ciertos acontecimientos sí se han desencadenado por las mujeres, pero más que agentes de estos acontecimientos, ellas han sido solo pretextos. Y que solo después de que las mujeres empiecen a sentirse en esta tierra como en su casa, es cuando va a aparecer otra Rosa Luxemburgo o otra Madame Curie. Y esta frase es increíble. Dice que estas mujeres que se sienten que la tierra es su hogar, demuestran deslumbrantemente que no es la inferioridad de las mujeres lo que ha determinado su insignificancia histórica, sino que ha sido su insignificancia histórica lo que las ha destinado a la inferioridad. No somos inferiores y por eso no aparecemos tanto en la historia y por eso no hemos hecho grandes cosas. No, lo que ella dice es que mujeres como estas demuestran que porque no hemos aparecido tanto en la historia, porque somos insignificantes históricamente, es lo que nos ha condenado a la inferioridad, pero no es porque seamos inferiores intrínsecamente, esencialmente, lo que ha hecho que no aparezcamos en la historia. Y me encanta esa frase. Pero bueno, esa es apenas la primera conclusión. La primera conclusión, que nuestra historia de opresión es culpa de los hombres, culpa y responsabilidad. La segunda es que dice que este mundo todavía le pertenece a los hombres y que faltan muchas cosas por cambiar. Dice que aunque se está luchando, sigue estando en sus manos. Dice que las cargas del matrimonio siguen siendo mucho más pesadas para la mujer que para el hombre, que el cuidado de los niños, que el mantenimiento del hogar todavía son soportados casi exclusivamente por la mujer, y eso lo dijo hace 50 años y sigue siendo muy vigente. Entonces que esa es otra conclusión, la segunda conclusión de todo lo que vemos de la historia. Y dice que la tercera conclusión es que la más grande desventaja que se ha visto a lo largo de los tiempos y que es más vigente en 1950 que nunca, es la necesidad de la mujer por el hombre. Dice que esa es su mayor desventaja. Porque los padres pues siguen educando a sus hijas para que su motivación principal sea casarse. Esta mujer se convence de que hay tantas ventajas en el matrimonio que empieza a descuidar su crecimiento y su desarrollo personal para poder conseguir un esposo. Normalmente, de hecho, la mujer es mucho menos especializada que sus hermanos, aquí en 1950, y ella se entrega totalmente a poder ser una buena mujer. Y esto la condena a ser inferior. Y entonces, esto se hace un círculo vicioso. O sea, ella se convence de que tiene que buscar marido, que tiene que ser una buena mujer,
deja a un lado sus conocimientos y su desarrollo personal y entonces se ve limitada a pues realmente ser inferior porque descuidó todo lo demás y entonces ahí es cuando ve una completa y absoluta necesidad de conseguir un esposo. Así que, en esta tercera conclusión, ella dice que todos los privilegios económicos que tienen los hombres, su valor social, el pedestal en el que está el matrimonio y la utilidad, lo mucho que nos sirve el apoyo masculino, entre muchas otras cosas, son lo que hacen que la mujer desee con locura ser agradada por los hombres. Y este ser para los hombres, entre comillas, este performar para los hombres, es uno de los factores más importantes de la condición específica de la mujer, que se va a ver mucho más adelante, pero que es muy, muy, muy interesante. Este ser para agradar a los hombres porque los necesitamos en esta sociedad en la que estábamos. Y listo. Listo, listo, listo. Eso es todo lo de la parte de historia, de esta larga, larga historia. Y después de varios episodios ya lo logramos. Hablamos de toda la historia de la mujer, por todo lo que hemos tenido que pasar. Entendimos que nunca hemos sido un grupo de mujeres libres, que fue esclavizado después, sino que nuestra historia es una historia de opresión, desde el inicio. Es una historia de otredad, como ya lo habíamos visto antes. Y ya llegamos a varias buenas conclusiones de esta parte de historia, y esto me lleva a hablar del anuncio importante. Sí, hablar del anuncio importante que les mencionaba en el Instagram. Pues, este podcast empezó con la idea de analizar textos de autoras que son súper imprescindibles para la literatura feminista. Yo lo hice para que estuviéramos mucho más guiadas en la toma de nuestras decisiones, para que estemos conscientes de lo que dice la teoría, para tomar lo que nos sirve, desechar lo que no nos sirve, para que sepamos qué es lo que apoyamos y que luchemos por eso mucho más conscientemente. Me encanta analizar los textos, me encanta leerlos, me encanta compartirlos y me encanta sentir que me sirven. Pero el episodio pasado, como muchos saben, decidí hacer un episodio de acoso y abuso sexual porque la situación social lo exigía y se me hizo muy importante hablar del tema. Haciéndolo me di cuenta de que por ser un tema tan contemporáneo y actual, se me hizo mucho, mucho, mucho más sencillo de hablar de eso. Me siento muy entrometida en los asuntos como contemporáneos y me fue muy fácil, aunque muy pesado, hablar del tema, pero me gustó hacerlo. Y por otro lado, está la parte de leer textos que me gusta muchísimo y que me encanta resumirlos, pero que aunque sigo tratando de organizarme y de adelantar todo lo que puedo, siempre termino teniendo que leer un capítulo en una semana, además de grabarlo, editarlo, publicarlo y todo. Y los capítulos son largos, son complicados y siento que me estoy clavando mucho en cosas muy específicas en vez de tener tiempo para leer mucho más y resumirlo, hacerlo mucho más general, hablar de las cosas realmente las más importantes del texto. Así que, como solución, decidí que sí voy a seguir leyendo los textos, resumiéndolos, platicándolos con ustedes, pero que además quiero hacer episodios de conceptos o temas que sean muy contemporáneos, que sean muy necesarios. Estoy hablando de temas como la cultura de la violación, el mansplaining, el gaslighting, cosas que son muy vigentes ahorita, que nos estamos dando cuenta ahorita y que nos sirven para entender un poco más el movimiento actual. Eventualmente se van a juntar con todo lo que estoy platicando de los textos. O sea, los textos son la base de todo esto, pero sí creo que va a ser mucho más útil combinarlo para que no solo nos quedemos en el pasado y en la teoría, sino que también platiquemos un poco más de lo más contemporáneo, de lo más vigente y que es necesario en este momento. Decidí que los voy a alternar, entonces una semana vamos a platicar de algún tema contemporáneo, algo que esté sucediendo en la actualidad, y la siguiente semana vamos a platicar de el siguiente episodio, el siguiente capítulo del texto. Ya tengo toda una lista de temas que se me antoja platicar de estos contemporáneos, pero aún así les voy a estar preguntando en el Instagram para saber cuáles son los que más les interesan. También voy a estar hablando de los que sean como mucho, mucho, mucho más necesarios, como a mi parecer. Si sucede algo como en las noticias o si sucede algo que se me hace muy vigente, tal vez platique de eso también. Pero todo lo estaré haciendo en el Instagram, entonces para que lo sigan ahí y no se pierdan como de ninguna de las encuestas que haga. Por cierto, me encantaría que me dejaran sus comentarios aquí abajo en YouTube y me dijeran qué piensan, si les gusta esta parte. Pues espero que les guste muchísimo.
Me encanta hacerlo, me encanta hacerlo. Me encanta hacer toda esta parte de los textos, me encanta platicar con ustedes. Pues trato de encontrar maneras de que sea mucho más interesante y divertido para mí y para ustedes. Entonces me encantaría leerlas. Eso es todo. Me dio mucho gusto platicar con ustedes de nuevo. Recuerden que sí, es un camino difícil, pero que estamos juntas en esto. Las quiero y nos vemos la próxima semana. Adiós.